El texto argumentativo es un tipo textual con la finalidad de convencer a un destinatario, a un receptor, a un lector. Los textos argumentativos expresan una opinión, una idea sobre un tema determinado. Siempre cuando nosotros vamos a escribir un texto expositivo, tenemos que pensar y tener en cuenta a nuestro destinatario. La intención no es imponer, sino convencer al otro. Se requiere de una cierta información que deberemos investigar, del manejo de razonamientos y estrategias específicas para poder convencer. Cuando es escrito, el registro que se debe utilizar es el formal. Por supuesto que cuando nosotros lo hacemos oralmente, supongamos que queremos argumentar algo para que papá o mamá nos deje salir a pasear o ir a la casa de un amigo. ¿Cómo van a argumentar? Seguramente dirán, hice toda la tarea, ayudé en casa, y ahí ustedes están argumentando, pero lo hacen en registro informal. Como es lógico, porque es un familiar y cuando uno está cerca de un familiar o le habla a un familiar o a un amigo, utiliza por lo general registro informal. Ahora, si yo estoy escribiendo una argumentación que voy a presentar en un congreso, ya sea por una ponencia o un trabajo a un profesor, ese texto argumentativo tiene que tener registro formal y sobre todo cuando es escrito. Ejemplos de textos argumentativos, tenemos una carta de lectores, un ensayo. Un texto argumentativo se organiza o se estructura en estas tres partes. Tesis. Es un enunciado breve a partir del cual se estructura la argumentación. La tesis que organiza la argumentación generalmente está al comienzo del texto, puede ir precedida por una introducción en la cual se contextualiza el lugar y el tiempo en el que esa tesis se defiende y se da información previa para que el receptor pueda comprenderla mejor. La otra parte es la demostración. Dentro de la demostración van a ir ubicados los argumentos con los cuales yo trato de convencer a todos con la idea de la tesis que le presenté. Está constituida fundamentalmente, como les decía, por argumentos a favor de la tesis que yo presenté. Tenemos que decir que en la argumentación, ¿sí? En la argumentación, nosotros vamos a utilizar un montón de recursos para poder afirmar todo aquello que nosotros queremos decir para el convencimiento del otro. Van a aparecer distintos recursos que luego les voy a explicar cada uno. Uno de ellos podría ser la aparición de la refutación, es decir, consiste en emplear argumentos para cuestionar la opinión de otro. Porque yo también puedo trabajar con contraargumentos en contraposición de otros. Supongamos que alguien escribió un texto sobre bajar la edad para detener a los jóvenes y de repente yo estoy en contra del argumento que presentó otro y entonces yo voy a presentar en mi texto argumentativo contraargumentos, voy a refutar lo que está diciendo el otro. La última parte es la conclusión, en donde se sintetizan las ideas planteadas en el desarrollo o en la demostración. Una vez expuesta, podríamos decir, esa demostración, se escribe un párrafo en el que se sintetizan todas las ideas y se proponen algunas soluciones. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del incremento de la violencia delictiva, por ejemplo, por diversas causas, que se deben a diversas causas, yo voy a tener que escribir una conclusión dando ciertas ideas como para que se tuvieran en cuenta en un futuro.
argumentación, como les estuve comentando, no parte de un saber aceptado o admitido, sino que expone argumentos para convencer a otros. Y el que enuncia establece un diálogo con los interlocutores que pueden opinar igual o distinto que él. Por eso se habla de una dimensión dialógica en la argumentación. Para exponer esas opiniones se pueden usar una serie de recursos, entre los que les voy a señalar, por ejemplo, la reformulación. La reformulación es un procedimiento por el cual se dice de manera distinta, es decir, con otras palabras, algo que se ha dicho antes, con la finalidad de que sea mejor entendida por el receptor. La definición, otro recurso, es un enunciado breve en el que se delimita el significado de un término o un concepto para el cual uno está argumentando y necesita decir qué es eso de lo cual está argumentando. Otro es una cita de autoridad. Es un recurso que le sirve al enunciador para avalar lo que él mismo está sosteniendo o refutando lo que otro sostiene. Algo así como decir, no es solo una idea mía, otros hombres importantes también han pensado lo mismo, es decir, tomo la palabra de alguien especializado en el tema para colocarla allí en mi demostración y avalar un poco lo que yo estoy diciendo. Otro recurso es la generalización. Las argumentaciones no suelen debatir sobre hechos particulares en sí, sino que sobre temas mucho más abarcativos, situaciones o problemas más amplios y generales. Otro recurso es el ejemplo, que demuestra que lo sostenido de manera general en una tesis puede ser aplicado a casos concretos sobre personas y hechos. Un ejemplo, por ejemplo, estoy hablando de la violencia, y un ejemplo de esta violencia legitimada es el fusilamiento de Dorrego. En ese caso yo estoy dando un ejemplo del tema del cual estoy hablando. Luego también tenemos otro recurso que es la comparación. La comparación consiste en relacionar dos términos, es decir, dos palabras, para establecer algún tipo de semejanza o diferencia con la finalidad de valorar o descalificar uno de ellos. Se utiliza mucho el es como tal, es igual a, es similar a, para armar una comparación. La metáfora también es otro recurso que se puede utilizar. Se trata de la sustitución de un concepto por otro, con tal que el que se lo relacione cause una cierta semejanza. Recursos del texto argumentativo. Seguimos con los recursos. La pregunta retórica. La pregunta retórica se basa en la formulación de una pregunta que no tiene respuesta inmediata en el término del texto, porque su propósito es dejar pensando al lector, está tratando de que el lector reflexione o inducirlo a una respuesta determinada. Otro recurso es la cita refutativa, que contrapongo. Consiste en citar el fragmento del discurso que se quiere refutar, estableciendo que es falso o es erróneo. Luego la concesión. La concesión se basa en admitir algunas razones del otro, pero se cuestionan los aspectos más importantes quitándole una relevancia a lo que se admitió. Otro recurso es la descalificación. Es la desaprobación del autor de la tesis contraria, estableciendo que si su autor no está capacitado para opinar, su opinión no es válida. Vamos a decir que muchos de estos recursos los utilizan los políticos en sus discursos totalmente, chicos. Bien, otro recurso, la ironía. Consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Es una especie de burla fina y disimulada. Su comprensión requiere la movilización de las competencias del receptor. Necesitamos que nuestro receptor pueda llegar a comprender esa ironía. Por eso que cuando yo les decía que cuando organizamos el texto o cuando vamos a
escribir un texto argumentativo, antes tenemos que seleccionar muy bien lo que vamos a escribir de acuerdo al destinatario. Ahora vamos al último recurso que les quiero plantear, que es la utilización de conectores. Que los conectores se utilizan para todo tipo de texto, pero bueno, yo les voy a hablar de los conectores que suelen utilizarse en un texto argumentativo. Primero les quiero aclarar qué son los conectores. Son las expresiones que se emplean para relacionar y ordenar las ideas en un texto, además de expresar la causa, la consecuencia, la finalidad, la condición o la concesión, entre otras relaciones posibles, pueden cumplir las siguientes funciones. Ordenar los argumentos. Si yo quiero ordenar mis argumentos en el texto, puedo utilizar para comenzar, en primer lugar, en segundo término. Para introducir ejemplos, puedo utilizar, por ejemplo, pongamos por caso, a saber. Para presentar la conclusión del texto, puedo escribir finalmente, en resumen, en conclusión. Si quiero poner ideas, puedo decir pero, sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio. Si quiero reformular una idea, puedo utilizar es decir, en otras palabras, dicho de otro modo. Si quiero anunciar un tema nuevo, con respecto a, en relación con, en cuanto a. Si yo quiero agregar información a un mismo tema, digo además, luego, en este sentido. Si quiero destacar una idea, puedo utilizar es para destacar, lo más importante es. Bien, aquí tenemos todos los recursos que se puede utilizar en un texto argumentativo.